Los años 70 fue una década muy importante para la historia del cine. El Padrino, Tiburón, Star Wars, El Topo, Rocky, El Exorcista, La Naranja Mecánica, entre otras, fueron películas que marcaron esta década. Una de las más importantes e icónicas fue Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese con un guion de Paul Schrader y protagonizada por Robert De Niro. La historia sigue a Travis Bickle, un veterano de la guerra de Vietnam que mentalmente se encuentra inestable. Sufre de un insomnio crónico y decide volverse un taxista en la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana. Mientras Travis trabaja como taxista, se encuentra con lo más decadente de la ciudad. La violencia, la prostitución, las drogas y el crimen están a la vuelta de cada esquina. Esto hace que su percepción sobre la sociedad cambie, y decide hacer algo al respecto, aunque eso signifique que la violencia es el único camino. Martin y Paul nos traen una película que trata temas como la soledad del hombre, una representación cruda y decadente de la sociedad y su moralidad debido a la época en que se realizó la película, lo marginados que podemos llegar a ser por nuestras obsesiones o la violencia de la sociedad, y el cómo buscamos hacer algo al respecto o redimirnos, pero lamentablemente siempre cayendo en la inevitable violencia. De hecho, para la creación de esta historia, Paul Schrader la escribió en su peor momento. Se había divorciado, perdió su trabajo como crítico de cine y abandonó sus estudios. Dormía en su auto y pasaba por las calles de Nueva York borracho, con un insomnio crónico que lo llevaba a lugares que solamente abrían por la noche, hasta que en un punto tuvo que ser hospitalizado por una úlcera, y ahí por primera vez se dio cuenta que no había hablado con alguien desde hace un mes. Él utilizó esta experiencia para escribir el guión, como un proceso terapéutico para no volverse esa persona. El taxi lo agarró como una metáfora de un ataúd de metal que se mueve mediante las noches con alguien dentro, alguien que no forma parte de la sociedad, alguien solitario. Taxi Driver ha influido a varias películas como Drive, Joker, Nightcrawler, You Were Never Really Here y ha sido referenciada numerosas veces en diferentes medios. Si bien me encantaría hablar específicamente de la película, hoy les vengo a hablar de algo completamente diferente, pero que de igual manera se relaciona con ella, pues allá en el año 2006 estuvo a punto de lanzarse un videojuego de Taxi Driver para coincidir con el 30 aniversario de la película, pero por diferentes motivos fue cancelado abruptamente y el prototipo de videojuego se perdió, básicamente un lost media. Antes de iniciar esta historia les invito a suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con sus amigos. Bienvenido al Rincón de Richie e iniciemos. En la década del 2000, los videojuegos basados en películas eran bastante comunes. Era una estrategia de marketing ya que se lanzaba a la par el videojuego cuando se estrenaba la película, con el propósito de atraer a un público nuevo. Y si bien estos juegos son considerados por muchos como parte de nuestra infancia y posiblemente los recordemos como buenos, la realidad es que la mayoría de estos juegos eran bastante malos, ya que al hacerlos tan apresurados con el estreno de la película, salían de una calidad bastante cuestionable. I'm going to die. Pero hay un par de excepciones, como El Padrino, The Warriors, Lego Star Wars, El Señor de los Anillos, Spider-Man 2, GoldenEye, Battlefront o Scarface. Este tipo de videojuegos ya no se hacen de manera masiva como antes, aunque sigue habiendo un par de excepciones con franquicias importantes. Algunos son buenos y otros parecen que siguen estancados en el pasado. En su momento, dos de las desarrolladoras que publicaron un par de juegos basados en películas fueron Majesco Entertainment y Papaya Studios. Menciono a estas dos empresas porque son los protagonistas de esta historia. Corría el año 2005 y Majesco se encontraba en ciertos problemas económicos debido a que dos de sus juegos de mayor presupuesto habían sido un fracaso en ventas. Estos videojuegos serían Advert Racing y Psychonauts. Sí, un juego que posiblemente reconozcas por ser reculto y su secuela de hace 2 años. Bueno, originalmente fue un fracaso en ventas, costándole bastante a Majestic. Mientras tenían estos problemas financieros, Papaya Studios, una desarrolladora externa, se les acercó con un prototipo para un videojuego llamado Outlaw Taxi. Prototipo el cual Majestic le vio un potencial para convertirlo en un videojuego de la película Taxi Driver de Martin Scorsese, ya que justamente en ese tiempo empezó a salir una tendencia de hacer videojuegos de películas clásicas como El Padrino, Scarface, The Warriors o Tiburón. Videojuego que curiosamente también fue desarrollado por Majestic y que en 2006 recibió un premio al peor juego del año. Y también Papaya Studios tenía la visión de que su juego fuera una especie de Grand Theft Auto, pues gracias al juego de Rockstar inició una fórmula de crear juegos de mundo abierto, saliendo juegos como Mafia, Yakuza o Scarface. Y aquí quiero mencionar dos cosas. La primera, si no han jugado los Yakuza, jueguenlos. ¡Qué gran franquicia! Y la segunda, una de las mayores influencias para GTA 3 fue justamente las películas de Martin Scorsese, por lo que no suena tan descabellado que quisieran hacer un videojuego basado en alguna de sus películas. Majestic retoma el prototipo de Papaya y le invierte $2.5 millones para que pudieran terminarlo. Una vez hecho esto, Dan Kitchener, uno de los productores ejecutivos del juego, se comunicaría con Sony Pictures, quienes tenían los derechos de la licencia de la película. Ambos firmaron un trato y Majesco serían los encargados de publicar el juego, mientras que Papaya serían los encargados de desarrollarlo.
En la E3 de ese mismo año, de entre tantos anuncios, se mostró por primera vez un tráiler de videojuego, que sería como una especie de prototipo inicial, donde se veía parte del gameplay y también la fecha de salida del juego, que era para la primavera de 2006. Se anunció que el juego sería lanzado para la próxima generación de consolas, que en su momento eran la Xbox 360 y la PlayStation 3. Y lo principal de todo, el juego iba a servir como conmemoración para el 30 aniversario de la película, e iba a ser una secuela directa de ella. Las reacciones en su momento fueron mixtas, pero sobre todo negativas, pues varios críticos temían que el juego glorificara o romantizara los actos de Travis, algo que no está tan alejado de lo que algunos hacen. Para ellos era inapropiado gamificar una película tan oscura y compleja, aunque cuando probaron una demo del juego dentro de la E3, empezó a haber reacciones positivas. GameSpot en su momento mencionó que si bien ciertos detalles de la ciudad se sienten poco desarrollados debido a su temprana etapa de desarrollo, las mecánicas que tiene son bastante sólidas, que Papaya Studios había captado el tono áspero y violento de la película, y que estaban ansiosos por ver cómo iban a desarrollar la historia y las misiones finales. Evidentemente un videojuego de la película iba a causar reacciones mixtas, de por sí causó polémica cuando se estrenó, y varias personas la siguen malinterpretando hoy en día. Si bien lo que jugaron era una versión temprana del juego, ¿cómo era exactamente? ¿Cuál era su historia, mecánicas o gameplay? Bueno, ya es momento de que lo vean. Mientras que el juego de Scarface funciona como una especie de what if en donde Tony Montana sobrevivió al ataque en su casa y buscaba vengarse de Sosa, el videojuego de Taxi Driver iba a ser una secuela directa de la película. Si recuerdan el clímax de la película, Travis entra a un edificio e inicia un tiroteo con el propósito de salvar a Iris, una niña de 12 años. El tiroteo termina con Travis matando a todos y con una herida del cuello que lo pone en coma. Sus acciones terminan siendo noticia, Travis despierta del coma y de cierta forma queda como un héroe, pues al final terminó salvando a una niña a pesar de que era un tiroteo. Esto hace que Betsy, una chica que en la película a Travis le gustaba pero que él mismo termina alejando, por fin le pone atención. Por lo que se dio a entender por el tráiler y las fotos oficiales, el juego iniciaría justo en este clímax. De hecho, para confirmar esto, hay fotos donde salen los mismos personajes con los que Travis agarra tiros. Era bastante común que estos videojuegos iniciaran con una escena de la película que funcionaba como tutorial, y lo más probable es que hubiera sido este. Ok, poco después de estos acontecimientos, Betsy termina siendo asesinada por razones desconocidas a manos de la mafia. Travis, al enterarse de esto, decide iniciar un viaje de venganza por toda Nueva York para acabar con las mafias, adentrándose en lo más oscuro de la ciudad. Esta iba a ser la premisa del juego que conmemoraría su 30 aniversario. De hecho, dentro de la demo que jugaron las personas dentro de la E3, relataban que en la primera misión iniciabas en el apartamento de Travis y recibías un mensaje de Betsy para que vayas a su apartamento lo antes posible. Salían del apartamento, se subían al taxi y empezaban a matar gangsters. Mientras investigaba sobre la premisa del juego, me encontré con una página que supuestamente contaba la historia a partir de diferentes notas de los desarrolladores, aunque con ciertos agujeros de guión. Me encantaría contarles toda esta trama, pero no estoy tan seguro de la veracidad de esto, principalmente porque solo lo encontré en una página y no me gustaría desinformarles. Así que podría dejar esto para otro video mientras investigo si la trama era real o no. Pero si tenían duda de qué iba, se puede resumir en que Travis presencia el secuestro de Betsy y no logra salvarla. Inicia una investigación para ver quiénes secuestraron a Betsy y termina peleando con unos mafiosos. Un líder de una mafia lo recluta y empieza a hacer un par de trabajos para él. Travis descubre que Palantine es un candidato corrupto que trabaja con este líder de la mafia, chantajeando a los otros candidatos para que se retiren. Se vuelve a reunir con personajes de la película como Wizard y Easy, el tipo que le vende armas, y de hecho este en algún punto lo traiciona. Travis por fin encontraría la razón por la que Betsy murió. Wizard es asesinado por un mafioso que se cree que fue el mismo de Betsy, y todo termina en un tiroteo en una alcantarilla donde Travis acaba con Palantine, Easy y el mafioso que lo reclutaba. Pero también esto acabaría con la vida de Travis, dándole fin a su historia. Todo esto que acabo de decir tómenlo con pinzas porque no estoy seguro si era real o no, pero si es real podría hablar más a detalle de ella en algún futuro como complementación de este video. Lo que sí sabemos que era real es que después de la segunda misión se iba a poder pasear por toda la ciudad de Nueva York e íbamos a tener la oportunidad de hacer misiones de taxista, en la que recogíamos a pasajeros y cada uno tenía una misión única. Uno de los críticos de IGN que jugó la demo en su momento relató una de estas misiones de pasajeros. Recogí a una mujer que quería que la llevaran a un edificio. Su objetivo, sin que yo lo supiera, era para dispararle a sus antiguos empleadores. Si hubiera llegado a la oficina, habría salido con una pistola en la mano. Luego podría perseguirla y matarla para detenerla de la violencia. Sin embargo, la eché del taxi temprano, puramente por accidente. Ella disparó al taxi en represalia, lo que en realidad era una secuencia de comandos de IA bastante interesante. Aunque de acuerdo a diferentes notas de los desarrolladores, estas misiones llegaban a ser un tanto repetitivas, debido a problemas de software y de la memoria. El dinero que ganabas por estas misiones lo podrías gastar en diferentes actividades que iba a haber en la ciudad, como una galería de tiro o salas de juego, e igualmente se podía gastar en armas y municiones.
Hablando ahora sobre las mecánicas o gameplay, el juego estaba pensado como un shooter de tercera persona parecido al de GTA. Dentro de las armas que podías portar estaban la Colt 25, la 44 Magnum, Mag 10, una escopeta y una M16. Y dependiendo del arma que estuvieras sosteniendo, Travis se movería a diferentes velocidades. Por ejemplo, si tenías la escopeta te moverías lento, pero con un arma chica podías moverte más rápido. E incluso se iba a poder empuñar doble pistola. Y por lo que se sabe, también iba a estar disponible la pistola corrediza que Travis crea. También iba a haber un sistema de cobertura bastante básico. Una de las mecánicas interesantes que tenía el juego era que después de herir a los enemigos tenías la opción de hacer ejecuciones mediante una secuencia de botones, bastante parecido al sistema de interrogación y ejecución del videojuego del Punisher. Otra mecánica llamativa es que no habría un sistema de búsqueda parecido al de GTA. De hecho, los que jugaron la demo en la E3 lo describían como un GTA sin policías. Si el jugador tomaba la decisión de actuar como loco y empezaba a dañar a los civiles, la pantalla poco a poco empezaría a ponerse de un color rojo hasta volverse completamente negra, haciendo que vuelvas al último punto de control. Se supone que esto representaba cómo iba cayendo la cordura de Travis, haciendo que pierda el conocimiento. Añadiendo a esto, también el jugador no iba a poder robar coches, teniendo como único vehículo el taxi. Estas serían las mecánicas y la trama que se sabe que iba a tener el juego, pero falta algo más. Y es que después de que Majesco cerrara el trato con Sony, Dan Kitchener se comunicó con un amigo suyo que trabajaba en la CAA, la Creative Artist Agency, una casa de talentos. Esto con el propósito de poder comunicarse con Robert De Niro, para que pudiera darle voz al Travis del juego. Después de 6 meses de negociaciones, De Niro accedió a ofrecer su voz de manera limitada en el juego. Ok, sé lo que están pensando. ¿Cómo carajos un videojuego basado en Taxi Driver que iba a servir como conmemoración para el 30 aniversario de la película, en el que a pesar de que hacía falta pulir ciertos detalles como la ciudad, tenía unas mecánicas sólidas, que iba a contar con la voz de Robert De Niro, y sobre todo, un videojuego en el que ya se le había invertido $2.5 millones, nunca salió a la luz? A pesar de que había un gran avance y Majesco y Papaya no le estaban dando tanta importancia a las opiniones negativas, lamentablemente dos personas con bastante influencia supieron el juego y no les gustó para nada lo que estaban haciendo. ¿Y quiénes eran estas dos personas con bastante influencia? Bueno, eran Martin Scorsese y Paul Schrader. Tremendo plot, ¿no? Parece que tanto director como guionista de Taxi Driver se enteraron que su película sobre un sociópata taxista iba a volverse una experiencia de entretenimiento total, a palabras de Sony. También algo que se tiene que mencionar es que justamente por el 2005, Robert en una entrevista mencionó que se había hablado de una secuela de Taxi Driver con Scorsese dirigiendo de nuevo y con Schrader de nuevo como guionista, por lo que posiblemente al enterarse de que alguien iba a hacer una secuela aunque sea en forma de videojuego, no les agradó tanto. Sea la razón que haya sido, ambos se pusieron en acción para evitar que el juego saliera, pero lamentablemente para los dos había un gran inconveniente, y es que descubrieron que 30 años antes le habían cedido a Sony sus derechos sobre todos los medios conocidos y desconocidos ahora y en el futuro de la licencia de Taxi Driver. Martin y Paul no tenían el poder para impedir el juego de manera oficial. Varios meses después del desarrollo del juego y poco después de cerrar el trato con Robert, Dan Kitchener recibió una llamada telefónica de su amigo de la CAA y le contó que recibieron una llamada de Martin en la que estaba descontento con cómo estaban trabajando la licencia de Taxi Driver. Él no quería que se convirtiera en un videojuego y mencionó que si seguían desarrollándolo, él se aseguraría de que nunca obtuvieran la licencia de otra película. Dan colgó la llamada y fue directo con el presidente de Majesco para decirle: Martin no quiere que liberemos Taxi Driver, tenemos que cancelarlo hoy. Si bien fácilmente pudieron haber ignorado la llamada, recordemos que el modelo de negocio de Majesco se basaba en licencias de películas, y lo más probable es que no querían hacer enojar a alguien que pudiera hacer que se les dificulte o les sea imposible adquirir las licencias. Pero dejando de lado a un Marty volviéndose uno de sus personajes, Majesco estaba atravesando por una situación. ¿Recuerdan los problemas financieros del inicio? Vinieron a cobrar factura. Debido a los fracasos comerciales que fueron Advent Rising y Psychonauts, Majesco se vio forzado a cancelar el desarrollo de Taxi Driver, y también de otro juego llamado Demonic debido a presupuesto. Y aquí podría haber terminado todo, pero a finales del 2005, Papaya Studios decidió demandar a Majesco, debido a una brecha de contrato por el cancelamiento abrupto del juego. Y a mediados del 2007, Papaya terminaría ganando la demanda, recibiendo una cantidad de dinero y todos los derechos del videojuego. Con el tiempo, Papaya lanzó juegos de licencia para niños, pero en el 2013 cerraría sus puertas, haciendo que el juego nunca vea la luz. Nadie sabe dónde está la demo de la E3, tal vez guardado en lo profundo de sus oficinas o en un disco duro, pero este juego se volvió un Lost Media. Por su parte, Majesco nunca se recuperó de estos problemas financieros, haciendo que se enfocaran en juegos de teléfono como Cooking Mama. Pero en el 2016 oficialmente abandonaron la industria del videojuego, ya que se habían asociado con una empresa de salud, y mediante una reestructuración se vieron obligados a enfocarse por tiempo completo en este mercado.
Martin y Paul nunca sacaron una secuela de Taxi Driver. Si bien se sabe que Paul hizo un borrador o sinopsis a petición de Robert, nunca pasó a algo más. De hecho, para él nunca debería haber una secuela, y si tenían duda de qué pasó con Travis, Robert comentó que una vez le hizo esa pregunta a Paul y le dijo que él lo dio por muerto, que después del final solamente duraría no menos de 6 meses con vida, por su pulsión de muerte. Paul seguiría trabajando como guionista y director, siendo The Master Gardener su última película. Martin Scorsese igualmente siguió dirigiendo, siendo Killers of the Flower Moon su más reciente película. En cuanto a Robert De Niro, si bien evidentemente siguió con su carrera, él siempre quiso una secuela de Taxi Driver, que se contara qué pasó con Travis después, pero ni Paul ni Scorsese querían, aunque recientemente se anunció que volverá a interpretar a Travis en una publicidad de Uber, noticia que no le agradó tanto a Schrader. Si has llegado hasta acá y entraste al video, es porque te gusta Taxi Driver o por simple curiosidad. Y me imagino que mientras contaba cómo iba a ser el juego mientras se veía lo único que se grabó en su momento, te dieron ganas de jugarlo. Jugar la secuela de la que es posiblemente tu película favorita. Ponerte en la piel de Travis, uno que posiblemente sea de tus personajes favoritos. Y ayudarlo a vengar la muerte de Betsy, acabando con las mafias de Nueva York. No te voy a negar que igualmente me hubiera gustado jugarlo, pero si lo vemos en retrospectiva en cuanto a juegos basados en películas, el juego de Taxi Driver era un error porque es todo lo contrario a la película, el mensaje que quería transmitirnos tanto Paul como Scorsese. Sé que mucha gente se identifica con Travis, ya sea por su soledad o su manera de ver el mundo, pero este no es una figura a seguir, no es alguien al que hay que idolatrar o defender, es una persona mentalmente inestable que por su percepción del mundo en la que él se ve como salvador, solo conoce la violencia e ira como solución. Si bien salvó a una niña de 12 años, eso no quita el hecho de que sea un sociópata que estuvo a punto de matar a un candidato únicamente porque quería tener un propósito en la vida. Tan solo Schrader escribió el guión como un proceso terapéutico para no convertirse en esa persona. Travis es un personaje complejo con el que cuestionamos su moralidad mediante sus acciones, pero que toda esta complejidad del personaje se vea resumida en un videojuego donde únicamente queremos vengarnos, no es lo correcto para el personaje ni para la película en la que se basa. De hecho, siento que la película que pudo haber servido mejor para un videojuego de este tipo era Death Wish. Creo que para los que la vieron se darán cuenta por qué. Tampoco quiero decir que no deben haber videojuegos violentos. A mí me encantan, pero para Taxi Driver un juego no era lo ideal por ser lo contrario a la película. Que se haya cancelado y perdido, tal vez fue lo mejor. Y esa es toda la historia del videojuego de Taxi Driver. ¿A ti te hubiera gustado jugarlo? ¿Crees que haya sido correcto que lo cancelaran? ¿O piensas que es un error y qué bueno que nunca salió a la luz? Me encantaría saber tu opinión sobre toda esta historia en la caja de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like al video y compártelo con tus amigos. Yo soy Richie y adiós.